Ahora voy a compartir contigo una herramienta muy importante que se llama el análisis de Pareto. Es probable que lo conozcas o es posible que no lo conozcas. Lo voy a hacer de una manera sencilla. Esa herramienta es una manera de diagnóstico muy importante que nos va a servir para hacer planeación estratégica para muchas cosas, por supuesto. Entonces, en mi concepto, una de las mejores herramientas que tenemos en ventas y en la empresa en general es trabajar con tablas dinámicas. La tabla dinámica es un recurso, es una herramienta de Excel que si no lo sabes manejar, me parece importante que lo aprendas a manejar porque es demasiado útil cuando uno va a tomar decisiones. Si no conoces la tabla dinámica, yo te lo voy a dar de una manera fácil para que lo puedas realizar. Entonces, nosotros en la parte comercial y en nuestra empresa tenemos que trabajar con cifras, con datos y con hechos. Yo aprendí eso hace muchos años en las empresas que trabajé, cuando hacíamos una discusión gerencial de algún asunto, simplemente era cifras, datos y hechos. No, es que yo quiero vender más, no, es que hay mucha competencia, cuánto es mucho, cuánto es poco. Si no trabajamos con las cifras, simplemente empezamos como a especular. Y no hay definitivamente nada más peligroso que las decisiones basadas en creencias o en percepciones. Tenemos que trabajar con información real y con análisis, porque si lo hacemos de otra manera, simplemente podemos estar en una gran desinformación o en una gran incertidumbre. Comencemos a mirar quién era Pareto. Pareto era un ingeniero, un sociólogo, un economista que nació en París y desarrolló una teoría por allá en sus tiempos que se llamó el principio de Pareto. Él también, o se le conoce como la regla 80-20, que es la ley de los pocos vitales y muchos triviales. Esa teoría que él utilizó, lanzó, impuso en su momento es una teoría todavía muy utilizada porque es muy sencilla y de una gran utilidad. Básicamente consiste en lo siguiente. Este concepto gráfico permite visualizar que el 20%, digamos, de los clientes, porque estamos hablando de planeación estratégica y de clientes, podrían facturar el 80% de la facturación. El Pareto no se da exactamente con ese 20% porque se puede dar en otras proporciones, pero siempre conservando como el esquema de que unos pocos clientes tienen mucha facturación. Y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas que se las voy a explicar. Voy a ponerles este caso, digamos, en la teoría de Pareto, porque pues en la realidad se puede acercar un poco a esto, y es el 20% del número de clientes, aquí está, el 20% del número de clientes producen el 80% de la facturación. Eso quiere decir que el 80% del número de clientes tuyos o de tu empresa van a producir el 20% de la facturación. Como no es exacto, sino que es un concepto, eso quiere decir que unos poquitos clientes producen mucho y muchos clientes producen muy poquito. Entonces, lo que tenemos que trabajar es determinar esos paretos en tu empresa. Puedes empezar a coger y dices, listas todos los clientes y dices, este es el 20% de mis clientes. Tengo 100 clientes, entonces el 20% son 20 clientes. Si tengo 1000 clientes, el 20% son 200 clientes. Cuando uno hace eso, uno pregunta, ¿cuántos es la facturación de ese 20% de los clientes? Ahí está sacando, digamos, como un pareto. Les voy a poner algunos casos especiales para que lo comprendan. Voy a darte información importante de cómo sacar el pareto. Hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que lo hagas, pares aquí y lo hagas. Esto es importante para ti, para tu empresa, seas un asesor, un emprendedor, un director comercial. Tenemos que trabajar con cifras, con datos, con hechos. Y por eso te recomiendo, digamos, este ejercicio. Hagamos lo siguiente. Escoge un periodo determinado que esté entre 6 meses y un año. No sé en qué mes del año estés, pero si estás, lo puedes sacar de enero a diciembre del año anterior
o lo puedes sacar si, por ejemplo, estuvieras en junio o julio, pues los 6 meses o el año anterior al ejercicio que estás haciendo. Entonces, en ese periodo escogido, vas a hacer básicamente a preguntarte, a sacar la información de cuántos clientes activos tienes. ¿Qué significa un cliente activo? Es la totalidad de los clientes que les has facturado independientemente del valor. Ahí sacas. Entonces dices, yo tengo 100 clientes, tengo 500 clientes, tengo 1000 clientes, los clientes que seas. Ahí, por ahí comenzamos a hacer el Pareto como tal. Sacamos entonces el Pareto de tu trabajo, de tu negocio, independientemente de si eres un emprendedor, un gerente, un asesor de ventas. Es muy fácil. Haces una lista con la totalidad de los clientes y con la facturación en un periodo. Yo te recomiendo un año si la tienes. Digamos, mínimo deberían ser 6 meses, pero puede ser en el último año si tu empresa pues tiene mucho más información. Sacar paretos de 3, 4, 5 años hacia atrás, pues creo que no, porque muchos de esos clientes ya no son activos. Entonces cogemos el listado en Excel y enumeramos la totalidad de los clientes. Ahí te dan 100, 200, 500, 1000, 2000 clientes, los que sean. Está el nombre del cliente, están las ventas del año de ese cliente o del periodo, y simplemente después sacamos el porcentaje de facturación, cuánto equivale esos 22 millones de pesos, digamos aquí como ejemplo, frente a la facturación total. Eso lo hace pues una fórmula como tal. Entonces puedes ver que unos pocos clientes, cojamos digamos 2 clientes, hacen una proporción muy importante de la facturación de esta empresa. Este es un ejemplo. Les voy a poner ejemplos reales para que lo entiendas y para que lo saques además. Voy a compartir un caso real de una empresa en la cual tuve la oportunidad de hacerle consultoría, y esta empresa se dedica a las asesorías en recursos humanos, tema muy muy importante y muy especializado. Esta compañía tiene 190 clientes, es una compañía de muchos años, pero muy especializada. Cuando sacamos el Pareto, nos encontramos que el 5% de los clientes más grandes que tienen, que son empresas gigantescas, que representan el 2.6% del número de clientes, generan el 87% de la facturación. Esto es un diagnóstico muy importante para determinar que hay un grave riesgo de que en el momento en que se vayan 1 o 2 clientes, el impacto sobre la facturación actual es supremamente grande, y efectivamente tuvieron un gran problema con la salida de un par de clientes. Este es un caso, yo diría que dramático como tal. Veamos cómo se hace el Pareto inverso, y te invito a que lo hagas, lo construyas. No importa si eres una empresa grande, una empresa mediana, una empresa pequeña, si tú eres un ejecutivo de ventas, si eres un director, el análisis es absolutamente fundamental. Entonces veamos cómo se hace ese Pareto. Lo primero que vas a hacer es que vas a listar la totalidad de los clientes y en orden de facturación de un periodo que escogiste. Yo te recomendé ahora escoger un año o escoger 6 meses. Un año sería muy buena información. Y voy a suponer que tienes 1000 clientes. Pues muchas compañías no tienen 1000 clientes, pero es para que me quede matemáticamente fácil hacerlo. Pero pueden ser 500 clientes, pueden ser 300 clientes, pueden ser 100 clientes. Cuando tienes, digamos, si tenemos el panorama de los 1000 clientes, vas a tomar el 50% del número de clientes de menor facturación. Es decir, los 500 clientes que representan el 50%, y vas a hacer un análisis del porcentaje que facturan. Es decir, si ya has tenido en Excel, en orden de facturación, de mayor a menor, el número de clientes, haces, digamos, como una raya donde esté el 50% del número de clientes, y coges la información hacia abajo en los clientes de menor facturación. Digamos, en este caso, si yo cojo el 50%, aquí son 500 clientes. ¿Qué he encontrado yo en la gran mayoría de las empresas, en las consultorías y en las asesorías que he hecho?
que el 50% del número de clientes de una empresa, en términos generales, o en la gran mayoría de las empresas, tienen como máximo el 5% de la facturación. Es decir, tienen muchos clientes que facturan muy poco. Y eso también es un gran problema. ¿Por qué? Porque imagínate el desgaste de tu compañía, el tuyo como asesor, simplemente si vas a tener una gran cantidad de clientes que facturan poco. Hay que aclarar un concepto que es muy importante y es ¿qué es un cliente pequeño? Te lo voy a decir. Un cliente pequeño es un cliente que no va a crecer en un futuro porque sus compras siempre serán pequeñas. Un cliente pequeño no es un cliente gigante, importantísimo, que le vendo muy poquito. Ese no se puede considerar ahí. ¿Por qué? Porque uno generalmente le empieza a vender a los clientes poco y va creciendo en la facturación. Entonces la pregunta es, y la tienes que hacer, la tienes que resolver, ¿cuál es tu Pareto inverso? En el caso tuyo, ¿cuál es tu Pareto? Sácalo con cifras, con datos y con hechos. Veamos esta reflexión. Veamos con esta gráfica el concepto de lo que es el Pareto inverso. Lo que tú tienes que hacer es sacar la totalidad del número de clientes, tal como te lo dije ahora, en un periodo determinado. Puedes tener 1000 clientes, puedes tener 800 clientes, puedes tener 500, puedes tener 300, puedes tener 100. Tienes simplemente el número de clientes. Todos los clientes que han facturado en un periodo anterior, 6 meses, preferiblemente un año. Si tienes, digamos, 300 clientes en total, voy a cambiar la cifra, el 50% del número de clientes equivale a 150 clientes. Esos clientes de menor facturación, esos 150 clientes de menor facturación, le vas a sacar cuánto facturan en la totalidad de las ventas de la empresa. ¿Qué me he encontrado yo? Y ahora te voy a poner unos ejemplos especiales. Que en la gran mayoría de los casos, el 50% del número de clientes de las empresas hacen menos del 5% de la facturación. Y te voy a contar los siguientes casos. Cuando nos sentamos con los gerentes a hacer este ejercicio de Pareto inverso, se aterran de los resultados porque ellos nunca lo habían visto de esa manera. Siempre los gerentes y los ejecutivos de venta miran el Pareto de los clientes que más facturan, pero no de esa cantidad de clientes pequeños que tienen las empresas. Voy a mostrarles algunos casos especiales reales que me he encontrado en mis consultorías. Voy a presentarte varios casos muy interesantes sobre este tema del Pareto inverso, que es de gran ayuda, digamos, el diagnóstico para mirar la composición de los clientes. Este caso fue una empresa que le tuve la oportunidad de hacer entrenamiento a todo el equipo de ventas y era una empresa madura que llevaba alrededor de unos 30 años y tenía 980 clientes y sacamos un año hacia atrás en los clientes que se le había facturado. ¿Qué encontramos con ese cliente relacionado con el Pareto inverso? Si son 980 clientes, pues hay 490 clientes que son el 50% de los clientes. Esos 490 clientes de menor facturación tenían como facturación en el porcentaje de las ventas totales solamente el 5.1%. El gerente no podía creer que tuviera esa composición, pero las cifras matan las emociones, esa es la radiografía. Por eso te digo que es que el análisis Pareto es un análisis de diagnóstico muy interesante. Cuando empezamos a trabajar y en el entrenamiento, yo pregunté cuál era el cliente más chiquito que tenían, porque ellos tenían tirajes grandes, empresas grandes, muy importantes y tenían clientes chiquitos. Entonces me dijeron que había un señor que se llamaba, por decirles algo, Juan, que se le hacían unas tarjetas personales. A él se le sacaban alrededor de 200 tarjetas personales, de las tarjetas empresariales. Eso pues valía nada. Eso era la menor facturación. Y yo pregunté, ¿y por qué le están haciendo esas tarjetas? Porque en los procesos de producción de artes gráficas, eso tiene pues toda una complicación y hay que casi que desmontar pues las producciones de algunas cosas para meter esas tarjetas personales en la impresión, en todo eso.
Y me dijeron, no, pues Eduardo, es que ese es el cuñado del gerente general. Y le dije, ah, el cuñado del gerente general. No, pues hay que sacarle las tarjetas, por supuesto. Sí, pero es un problema, es exigente y dejamos de atender otros clientes. Y les di una idea que les encantó y la pusieron en práctica y es la siguiente. Esas tarjetas personales que no valían nada porque eran pues muy insignificantes, había que hacerlas. Y yo les dije, háganlas afuera y no le cuenten al cliente. Y las otras impresoras, otras empresas de artes gráficas, las sacan perfectamente iguales y se le entregan. Y efectivamente eso hicieron. Entonces el señor pedía las tarjetas, con mucho gusto se las mandaban a otra, una empresa colega, una empresa que especializada en tarjetas personales, que hay muchos, se le entregaba la tarjeta, se le facturaba y solucionaba el problema. Ese es un caso, digamos, muy interesante y es un Pareto muy grande. Fíjense, 490 clientes tienen el 5.1% de la facturación. Y voy a contarles varios casos. El otro es una empresa de tuberías y medidores muy grande, la empresa muy importante. También una empresa madura de hace muchos años. Esa empresa tiene 1.100 clientes a través de sus años con un equipo de vendedores profesionales bueno, importante. Sacamos el Pareto inverso y nos encontramos que el 50% del número de menor facturación, es decir, 550 clientes, tenían como facturación el 2.2% de la facturación. Dramático. El gerente decía, tenemos que tener las cifras malas. Y decía el gerente comercial, las cifras están buenas. No puede ser que nosotros tengamos la mitad de los clientes facturando el 2%. Y él preguntaba, ¿por qué? ¿Pero por qué tan chiquito? Y no, porque nosotros atendemos a todo el mundo. Entonces hay una cantidad de fontaneros y de personas relacionadas con la industria de la tubería y pequeños empresarios que se les vende un tubo, un tubito, un codo, cualquiera de esos productos que se necesitan, no los grandes clientes, y tenían un punto de venta donde vendían muy poquito, pero era un tema de atención y eso tenía validez. ¿Qué hicimos? Cogimos un distribuidor de la más absolutamente confianza, le entregamos 550 clientes, ese distribuidor quedaba cerca de la planta como tal y cuando la gente iba o se les anunció, se iban para donde el distribuidor y le compraban al distribuidor. Para el distribuidor era una cifra importante porque él era pues más chiquito y solucionamos, digamos, el problema de atender tantos clientes. Facturar 550 clientes es una locura, eso cuesta mucho. La operación, el empaque, en ese punto de venta habían dos personas, en un punto de fábrica y todo eso fueron, digamos, ahorros que se tuvieron. Este es otro caso también muy interesante. Es una empresa de repuestos para autos. Esa empresa tiene 1.500 clientes, básicamente como distribuidores, puntos de venta, subdistribuidores. Cuando hicimos el proceso de revisar el Pareto inverso, nos encontramos que el 50% del número de clientes, o no hay que pensarlo, simplemente son 750 clientes. Los 750 clientes de menor facturación tenían una facturación del 3.1%. 3.1%. Y resulta que tenían vendedores profesionales, buenos, entrenados, capacitados, comprometidos, atendiendo clientes pequeños. Y no es porque ellas los buscaran, sino que en este tipo de repuestos, pues los clientes iban a la empresa y los atendía un vendedor. Entonces, mientras un vendedor tenía los clientes más grandes de la compañía, también tenía los clientes más chiquitos, atendía de todos los clientes. ¿Qué hicimos en ese caso? Y vinculamos una vendedora junior que la sentamos en un puesto de trabajo y empezó simplemente a atender los clientes. Entre comillas, ¿cuánto restamos a los vendedores? El 3.1% de la facturación. Pero ellos, al quitarse el 50% del número de clientes, que eran 750 clientes, obtuvieron una cosa muy importante que llama tiempo y se dedicaron a atender a los clientes VIP, a los clientes importantes y a los clientes potenciales. Veamos otro caso.
Este también es un caso muy interesante de una empresa de productos químicos, también importante, grande, reconocida. Esta empresa de varios años también tenía o tiene un número de clientes de alrededor de 1.800 clientes y su fuerza de ventas son 17 vendedores, digamos como especializado. Atienden a todo el mundo, le dan gusto a todo el mundo, le despachan a todo el mundo y eso está bien, esa es su estrategia. Pero cuando empezamos a sacar el Pareto inverso, encontramos que el 50% del número de clientes de menor facturación, que son ¿cuántos? 900 clientes, facturaban en la facturación total únicamente el 4.9% de la facturación. Y eso tenía un desgaste supremamente grande con los vendedores especializados que prácticamente todos eran ingenieros químicos y muy especializados y se dedicaban a atender a las grandes cuentas y a los clientes pequeños. Y no lo hacían con gana, porque el cliente pequeño les quitaba tiempo, tenían que hacer el proceso, la facturación, el despacho, estar pendiente de todo. ¿Qué hicimos en este caso? Se vinculó una vendedora junior sentada en un puesto de trabajo para que manejara esos 900 clientes, pero lo hicieron a través de un distribuidor de confianza que quedaba cercano a ellos porque ellos tenían punto de venta. El punto de venta finalmente se cerró y como el distribuidor al que le asignaron todos esos clientes quedaba cerca, pues cuando la gente llegaba lo enviaban donde el distribuidor como tal. Eso tiene unos costos de operación, de logística, de papelería impresionantes y esas son maneras, digamos, como de analizar y de resolver los casos del Pareto inverso. No todas las empresas toman ese tipo de decisiones. Muchas empresas, porque este ejercicio lo hago prácticamente con todas las empresas cuando hago la consultoría, y muchas empresas no toman la decisión, no toman la acción de manejar los clientes pequeños. Ojo que es importante lo que les voy a decir. Yo no estoy diciendo que no se le venda a los clientes pequeños, no. Simplemente que se administren de una manera distinta. Y esta es una manera distinta de administrar los clientes pequeños. Seguirlos atendiendo, pero no tener el recurso de los grandes vendedores y los vendedores profesionales atendiendo clientes chiquitos.